Vamos a empezar la clase con una observación que en ningún momento yo dije, pero que aparentemente se vuelve interesante. No, pero pues aquí parece que sí estaba en la parte de la secuencia que yo no había pues como considerado. ¿Qué es esa parte que no había considerado? Lo que yo no había considerado era acerca de lo que son las asíntotas oblicuas. Resulta que a veces hay funciones que tienen asíntotas horizontales, pero hay funciones que en lugar de asíntotas horizontales tienen asíntotas oblicuas, o incluso pudiera suceder que tuvieran tanto horizontal, no, casi siempre que si no horizontales puede que hayan oblicuas o puede que ninguna, ¿cierto? A veces cuando hay asíntotas oblicuas, a uno a veces le interesa saber si hay o no hay. ¿Qué es una asíntota oblicua? Una asíntota oblicua ya es una recta en donde hay una pendiente distinto de cero para que no sea horizontal, pues, ¿cierto? Para que no me quede horizontal. Esa pendiente distinta de cero nosotros la vamos a llamar M, que es como la pendiente usual, y de pronto puede que tenga un intercepto al que nosotros vamos a llamar B. Entonces uno dice una recta y igual a mx más b, te dice que es una asíntota oblicua de la gráfica de una función f de x, sí, solamente sí, cuando usted se pone a pensar en el límite, en el infinito de f de x menos m de x más b, eso da cero, o límite cuando x tiende a menos infinito de f de x menos m de x más b es igual a cero. ¿Qué significa eso? Intuitivamente lo que significa es que en el infinito la gráfica de la función f se está acercando cada vez más a la recta, ¿cierto? Intuitivamente. La gráfica de f de x se aproxima cada vez más a la recta y igual mx más b cuando x tiende a más o menos infinito, ¿cierto? Cuando x más bien se hace infinitamente grande, inmensamente grande. Tanto positivo como negativo, pues. Inmensamente grande. Positivo o negativo. Eso es lo que estaría pues como pasando. Entonces usted me dice, a ver, profe, ¿qué va a pasar ahí? Yo le digo, no, vea, por ejemplo, hallar oblicuas verticales en esta función, ¿cierto? Entonces usted me dice, profe, bueno, si a mí me dan esa función, ¿yo cómo la encuentro? Y entonces yo le digo, mira, esta, por ejemplo, es una función que está demasiado fácil. ¿Por qué es demasiado fácil? Porque resulta que si usted piensa en restarle una recta a esto, pues la recta que le restaría, me imagino, que sería una que tenga pendiente 3x. ¿Para qué? Para que cuando en el infinito eso pase, pues usted le esté quitando precisamente este 3x, ¿cierto? Esa función es solución, se ve se ve claramente que una posible recta que cumple la definición, ¿cierto? La definición de oblicua, de asíntota oblicua, es una del tipo y igual a 3x más b.
Y uno dice, y más b, ¿quién puede ser? Yo digo, puede ser 0 incluso, o sea, no importará. Pero el 3x más algo es el que le puede, pues, como servir. ¿Que por qué? Porque usted viene y me dice, vea, esta funcioncita, si usted viene y me dice que es la, comillas, opción para recta oblicua, ¿qué pasa con ella? Fíjese que si usted a la función f de x le resta el 3x, pues le queda 2 sobre x, y entonces se vuelve muy fácil, porque entonces usted me dice, bueno, se supone que el límite debería de darnos 0, entonces dice, la función, o sea, si reemplazo en esto, la función, pues en el infinito positivo o en el infinito negativo, no importa, la función dice que es 3x más 2 sobre x, ¿cierto? La mx más b, estoy diciendo que sea 3x, ¿cierto? Estoy diciendo que sea 3x. Si usted hace la operación, entonces este límite con el infinito o con el menos infinito, puede ser cualquiera de los dos, ese límite resulta que cancela la 3x, ¿cierto? O sea, cancela el 3x. Al cancelar la 3x, ¿qué pasa? Pues que en el infinito positivo o negativo, pues realmente eso da 0. Como cumple la definición, de asíntota horizontal, pues entonces uno diría y igual x, y igual 3x es una asíntota oblicua de f de x, pero esa es porque es muy fácil, ¿cierto? De f de x igual a 3x más 2 sobre x. Esa es porque es demasiado fácil. Y entonces uno viene y le preguntan, pues ustedes a veces le preguntan a uno, bueno, venga, y eso siempre se hace así, o sea, uno siempre la saca como de la misma ecuación, y digo, no, depende pues como de la ecuación, ¿cierto? Porque en este caso, que es como el primer ejemplito, uno lo coloca de modo que sea fácil, pero en general pues no nos va a ser pues tan simple, ¿cierto? Es como para que ustedes tengan simplemente un conocimiento. Ahora, ¿qué pasa en general? En general, nosotros lo que vamos a tener es una función cualquiera. Y entonces la pregunta que surge es, se me ocurrió a mí, y entonces cómo hallar M y cómo hallar B en esas asíntotas horizontales, en esas asíntotas oblicuas. Y entonces, eso sale de la misma definición. Fíjense que si uno dice que y igual a mx más b es una asíntota oblicua de la función, entonces tiene que cumplir que en el infinito o en el menos infinito, la f de x menos mx más b es igual a 0. Se me ocurre que de pronto uno dice, bueno, ¿y cómo busco la m? Entonces digo, si usted divide entre x toda la expresión, aquí, por ejemplo, usted viene y me dice, bueno, se divide entre x, divide entre x, divide entre x, aquí se me va la x de la m. Si es verdad que eso pasa, que es igual a 0, entonces yo podría de pronto hacer un despeje. Usted me dice, límite cuando x tiende a infinito de esto, no sé cuánto, entonces lo he indicado. El de la constante sigue siendo la constante. Y el de la b sobre x, sin importar quién sea b, eso da 0 también, ¿cierto? Porque cualquier número sobre 0, perdón, cualquier número sobre infinito da 0. ¿Qué significa eso? Que yo podría despejar la m. Entonces, una candidata a que sea m sería el límite cuando x tiende a infinito de f de x sobre x, ¿cierto? Esa sería una candidata, entonces ya sé quién es la pendiente. Si esa m existe, entonces yo podría venir y decir, bueno, entonces, ¿quién es B? Y entonces ahí mismo en el límite yo voy y digo, bueno, es límite cuando x tiende a infinito de esto, se puede separar la parte que depende de la x menos la parte constante, pues porque acuérdense que el límite de una constante es la constante, entonces de ahí sale la b. Entonces uno dice, vea, una posibilidad sería hacer esto así. Entonces, si en lugar de tener una función como la que estaba antes, tuviéramos una función como esta, que no es tan simple, ¿cierto? Aquí uno dice, quién es la oblicua? Usted viene y me dice, no, ahí no se ve tan fácil como en la otra. Aquí habría que ir a buscarla.
Después uno también aterriza otros procesos o otras conclusiones que también vamos a sacar. Entonces viene y le dicen a usted, bueno, hay asíntotas oblicuas en esa función. Si yo pienso en esto, usted va y dice, bueno, vamos a ver si existe la M, vamos a ver si existe la B. Entonces usted viene y me dice, bueno, sabemos, digamos que eso es un sabemos que si existe, porque puede que no exista, que si existe una asíntota oblicua, entonces esa M tiene que cumplir con esa fórmula que nosotros estamos diciendo, porque estamos basándonos en el hecho de que existe. Entonces usted me dice, bueno, profe, ¿qué significa que exista? Y le digo, pues que el límite cuando X tiende a infinito positivo o negativo, o sea, cualquiera de los dos, incluso, profe, ¿cuál elijo? Yo digo, no, pues cualquiera, uno elige el positivo, pero pues realmente es cualquiera. A veces pudiera suceder que si el signo cambia, pues entonces la pendiente le cambia simplemente, pero usualmente pues no hay problema. Lo voy a poner positivo, aunque, o incluso, bueno, pongámoslo más o menos, pongamos ambos, pues yo me arriesgo a que sea igual la asíntota. Por el más o menos infinito, puede ser más o puede ser menos, pues la regla dice así, que si usted coge la función y la divide entre X y le da un número, ese número es M de X. Entonces vamos a ver si el límite sí existe, o sea, eso es lo que habría que ver. Usted va y dice, bueno, M es igual, sabemos que si existe, M es esto. Y entonces la M sería igual, y usted viene y me dice, ¿cuánto es? Entonces usted me dice, espere, profe, veamos. Yo le digo, venga, veamos. ¿Quién es la f de x? La f de x es todo esto. Entonces ponga la f de x aquí arribita. F de x ahí arribita quedaría así. Bueno, obvio que sin la f, ¿no? Quedaría así. ¿Qué pasa si usted hace la operatividad de esa función? Pues que la x que está abajo quedaría multiplicando aquí con x más 1. O sea que eso quedaría el mismo límite, quedaría este mismo límite, pero con una fracción más pequeñita. Aquí ya la fracción no nos queda de esta manera, de hecho la fracción quedaría x por x, x cuadrado, nos quedaría así, x por x, x cuadrado, y x por 1 nos quedaría x, ¿cierto? Y que como esto es infinito sobre infinito, usted tiene que hacer, bueno, profe, ponle que es infinito sobre infinito, bueno, eso es infinito más o menos sobre infinito, que es una indeterminación. Usted tendría que ir a revisar, pues, qué es lo que está pasando y cuál era la forma en que nosotros resolvíamos. La forma en que nosotros resolvíamos este tipo de cosas era dividiendo entre la mayor potencia de la x en el denominador. Entonces, usted cuando vaya a hacer eso, pues va y dice, profe, vea, si yo divido entre la mayor potencia, lo que me está quedando es, ¿y cuál es la mayor potencia? X2. Entonces, cancela esta de aquí, cancela una X de aquí, entonces queda sobre X. Cancela, no, aquí no cancela, entonces quedaría sobre X2. Vamos a coger este X2 de aquí, lo ponemos en este otro lado. De aquí se cancelaría un x2, o sea que aquí queda un 1, y aquí quedaría un 1 sobre x, ¿cierto? Cancelando arriba y abajo, o dividiendo arriba y abajo entre x2, nos queda de esa manera. En el más o menos infinito, ¿qué estaría pasando? Resulta que en el más o menos infinito, pues cualquier número sobre los infinitos da 0, o sea que eso daría 3 sobre 1. O sea que en este caso, lo que nosotros estamos teniendo es un igual a, 3, ¿cierto? Quitémosle este sobre, pongámoselo así porque si no, no me lo permite. Un sobre 3, un sobre 1, y entonces eso da 3. ¿Qué significa? Que como me dio 3, si hay asíntota oblicua. M dio 3,
entonces hay asíntota oblicua, ¿sí? Es lo que va a pasar, profe, cuando no hay asíntota oblicua, cuando la M le da 0, porque en ese caso, entonces sería una asíntota horizontal, ¿cierto? Si la N es 0, sería una asíntota horizontal, y si la M es de pronto que no, o sea, que ese límite no existe, Profe. Profe. Dime. ¿Me puede explicar por qué M dio 3? Porque cuando aquí tengo infinito sobre infinito, la regla dice dividamos o dividimos entre la mayor potencia de x en el denominador. Es decir, dividimos entre x2. ¿Será que la tengo? No. Pensé que la tenía ahí anotada. Dividimos entre x2. O sea, vamos a dividir entre x2. Cuando vos coges esta expresión y la dividimos entre x2, vos me decís, profe, dividamos, deja de ser perezosa. Y digo, ay, escoger esta expresión y en cada pedacito, pues colocar x2. Coger la expresión y en cada pedacito colocar x2, ya que me quedó completa, pues la voy a dejar completa, pero es dividir, o sea, es cada pedacito entre x2. Y cuando vos haces eso, me decís 3x2 entre x2, se cancela la x2, entonces queda 3. 5x entre x2, se cancela una x, entonces queda 5 sobre x. ¿Lo ves así? ¿O será que es necesario hacerle la separación? O sea, no sé. ¿Será que es necesario hacerle la separación acá? Profe, Señor. tengo una duda. Sí. Usted arribita usó ley de extremos medios, ¿verdad? ¿O qué? Sí, arribita usted ley de extremos medios. Sí. Sí, listo, gracias. A ver, pues como para que le quede súper fácil a los que se me perdieron. Cuando yo divido entre la x2, pues entonces claramente aquí me está quedando, vamos a ver si me da la opción. Aquí me está quedando que cada término, hay que dividirlo entre x2. O sea, esa es la regla que hay ahí. Divido arriba y abajo entre x2. Al dividir arriba y abajo entre x2, entonces cada término me va a quedar entre x2. Eso fue lo que me había obviado antes. Lo obvié porque me pareció pues que era un proceso que usted ya tenía. Cuando usted viene y hace esto, entonces dice, el que está arriba, x2 que está arriba con el x2 que está abajo, lo desaparece. Entonces cancela estos dos. Entonces me queda 3. El x de arriba con el x de abajo se cancela 1. Entonces cancela uno de estos con uno de abajo. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que queda uno abajo. Eso es lo que estoy haciendo yo. Cancelémoslo con el exponente. Entonces quedó así. Entonces dice, sí, profe, vea, se cancela la x de acá, queda 5 y abajo queda una x. Lo mismo está pasando abajo. Y en el 4. No, el 4 no cancela. El 4 no cancela porque no tiene arriba la x, entonces se cancela x entre x, queda 1, y se cancela la x del lado, esta x, pongámosla para el otro lado, esta x se cancela con una de las que están abajo, o sea, ya eso es operativa que se supone usted ha manejado mucho ya en este cuento de los límites, ya a esta altura hacer esto se supone que es algo que usted ha venido trabajando todo el tiempo. Y cada vez que usted encuentra límites infinitos que le quedan, límites en el infinito que le quedan infinitos sobre infinitos, eso siempre va a hacerse así. Entonces, como siempre va a hacerse así, pues uno espera que usted ya tenga ese proceso establecido. Al hacer la operación, resulta que
esto da 0. Y entonces usted viene y me dice que da 0. Y le digo yo, mire, esto de aquí, digamos, insertar una flecha, este da 0, este da 0 también, o sea, las que son con flecha da 0. ¿Por qué? Pues porque un número sobre infinito, eso dan ceros. Ya les voy a poner ahí arriba los ceros. Eso da 0. Este de aquí abajo también da 0. O sea, eso es una regla, casi que es una regla de los límites, ¿cierto? Y usted me dice, profe, ¿dónde vas a poner ese 0? Y yo, pues, este da 0, esta flecha da 0, esta flecha también da 0. Y las flechas de aquí abajo, chun, 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 que llegue rápido hasta ella, esta flecha también da 0. O sea, eso es lo que estamos nosotros estableciendo ahí. Como dan 0, pues al final eso da 3 sobre 1. Es lo que estoy diciendo. ¿Listo? Ya supo de dónde salió el 3. Y ojo que no solo tú eras el que estaba preocupado por el 3, sino que hay más de uno que no sabía de dónde había sacado el 3. Ahí ya sí no hay más operativa que me hubiera obviado. No me estoy obviando ninguna. Profe, aquí. Y yo, bueno. Aquí, móntele el sobre 1, pues imaginario, para que haga la orejita mejor. ¿Cierto? Ese sobre 1, ojo que este sobre 1 es una invención. Entonces, como es una invención, pongámoslo así. Ese sobre 1 que acaba de poner en amarillito, se supone que es simplemente recordarles para que la orejita de arriba, pues la más grande que de arriba está multiplicado por 1 y la más pequeña que de abajo, que es donde me queda la x por x más la x por 1, ¿cierto? Es lo que estaría pasando. Entonces, como me dio que es 3, entonces uno dice, sí, si hay oblicua, si hay asíntota oblicua. Como hay asíntota oblicua, entonces, ¿quién es B? La regla dice que B, entonces vamos a rescatar quién es B. B es límite de f de x menos m de x. Entonces, si hay asíntota oblicua y por lo tanto, hallemos B. Y entonces ustedes me dicen, ¿quién es B? B es, de nuevo, el límite, un límite como este, límite de más o menos infinito. La regla diría la función menos mx. Esa fue la regla que encontramos. Entonces ustedes me dicen, la función era esta, la función es, vamos por ella, la función es esta de aquí, la que quedó aquí arriba. Esa es la función. Entonces nos estaría quedando nuevamente el límite, lo voy a escribir, vamos a coger este límite otra vez, control C, pongámoslo aquí. Entonces quedaría a escribir todas esas cosas muchas veces. Entonces quedaría la función, que la voy a cambiar por el equivalente. ¿Qué estoy haciendo? Como que me queda en memoria todo eso que tengo. La función que es esta, menos la m que es 3 por x. Y usted hace esta operación. Usted hace esta operación. Si no hiciera la simplificación, le hubiera quedado infinito menos infinito, que es una indeterminación. Entonces, por eso es que hay que hacerla. Y usted dice, vamos a hacerla. Vamos a hacerla. ¿Cómo la hacemos? Pues me imagino que sumando las fracciones, o sea que este no queda aquí, sino que va a pasar para acá arriba. Hago ley de pues multiplicar en cruz para colocar arriba, eso que ley de extremos medios para sumar, y menos 3x por x, 3x al cuadrado, menos 3x al cuadrado, qué bobita, ya tenía aquí el cuadrado para poner, el 3x al cuadrado menos por más da menos 3x, es lo que hay ahí. Multiplicar así, este por 1 da lo mismo y menos 3x por este. Al final, ¿eso cuánto da? Al final, pues usted me estaría diciendo, mire, el límite de, y simplifico.
Entonces, al simplificar, usted viene y me dice, el 3x2 del principio se va con el 3x2 del final. O sea que no quedan x2. Ah, no, del final no, del que está por ahí de cuarto término. Entonces se cancela. Pero el 5x con el 3x también simplifica y también da 2. O sea, aquí simplifica y da 2. O sea que se cancela el 3x. Listo. Entonces 3x2 menos 3x2 se cancela. 5x menos 3x da 2x y 4 pues da 4. Listo, ¿cuánto da eso? Otra vez, la regla dice que divide entre la mayor potencia de la x, pues porque da nuevamente infinito sobre infinito, es lo que está quedando. Entonces divido entre x, porque esa es la forma de quitar un infinito sobre infinito. Divido entre x, ¿cierto? Aquí porque no tengo problema del más o menos, pero pues si tuviera problema tienen que tener cuidado. Al final eso ¿qué queda? Al final eso queda, arriba quedaría un 2 más 4 sobre x, abajo quedaría un 1 más 1 sobre x, o sea que al final eso queda un 2 dividido 1. O sea que al final eso queda 2. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que hay intercepto. El intercepto sería entonces 3. O sea que estamos diciendo que B es 3. Cuando yo digo M igual 3, y cuando... 3 no, 2. Yo ya decir, no dio lo mismo. Pero si hubiera dado lo mismo, pues no importaría, ¿cierto? Porque eso es lo que dio. Cuando digo que M es 3 y B es 2, entonces, ¿qué estoy diciendo? Estamos diciendo que entonces Y igual a MX más B, o sea, Y igual a 3X más 2, Y igual a MX más B, o sea, 3x más 2, esta es una, o la, que solo encontramos una, la asíntota oblicua de f de x igual a lo que está pasando acá. Y entonces usted me dice, profe, vení, mostrame eso gráficamente para yo saber qué es lo que usted me quiere decir, que intuitivamente se están acercando. Vamos a pintarlas las dos. Entonces, por ejemplo, vamos y pintamos las dos cosas. Usted me dice, bueno, vamos a hacerlo en Desmos. Vamos a pintar la función. Y entonces, Desmos Graphing, la función es 3x2 más 5x más 4 sobre x más 1. Y la oblicua resultó ser 3x más 2. Listo. Entonces usted va en Desmos, vamos a hacerle una grafiquita para que usted se fije qué es lo que está pasando pues como con esa gráfica y me está diciendo, bueno, vamos a graficar 3x2, entonces hagámosla con esta, 3x al cuadrado más 5x más 4 y eso dividido entre x más 1. Listo. Entonces usted va y mira y usted viene y me dice, ¿cuál es la función? Y yo, mira, esta es la función. Parece como una hipérbola rotadita. Entonces lo que está pasando, profe, más chiquita para poderla ver, yo véala pues. O más grande, no, más chiquita, sería como más chiquita. Usted me dice, vea, eso es lo que está pasando. Esa es su función. Listo. ¿Quién es la otra? La otra es la 3x más 2. Mire. Entonces, cuando usted va y mira, usted mira, sí, profe, ve lo que está sucediendo.
a medida, aquí yo quiero verla, yo digo, listo, veámosla ahí, póngale un acercamiento. A medida que usted hace que la X sea más grande, o sea, la X más grande significa a medida que yo corro esta gráfica a la derecha, aquí arriba lo que está pasando es que la recta y la gráfica son cada vez más iguales. Eso es lo que significa una asíntota oblicua. ¿Por qué? Pues porque precisamente está siendo pues no vertical ni horizontal, sino ladeadita, o sea, tiene un grado de inclinación. En este caso está inclinada a la derecha porque tiene una pendiente positiva, ¿cierto? Pero esa asíntota nunca llega a tocar esa hipérbola, ¿cierto que no? No, para nada, nunca la va a tocar. Entonces, ve, y también tenemos una asíntota horizontal. Y digo, sí, también tenemos una asíntota horizontal. La asíntota horizontal fue x igual a -1, que es la que se pierde. Entonces dice, ay, vea qué bonito. Y digo, ajá. Por ejemplo, esta justifica que la pintemos, no sé, en punticos. Que nosotros esta la pintemos, digamos así, punteadita, para que ustedes pues visualicen. Incluso esta también la podríamos pintar en punticos, incluso otros punticos como para que se vean diferentes. Usted dice, ay, mire qué bonito. En medio de estas dos es que se está ubicando pues como la región, ¿cierto? Es lo que está pasando. Ahora, no sé, entre más, tomémosle el valor así, entre más usted pues le ponga alejamiento, pues mucho más pedazo va a haber y obviamente que se va a notar que la gráfica está. Quiero tomarle la foto cuando esta está más oscurita para que entonces quede más resaltada, ¿sí? Entonces, mire que acá, si la vengo para acá, para que la pasemos como, digamos, parte de nuestra teoría, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo, la asíntota oblicua quedó azulita. O sea, esta y igual a 3x más 2 es una asíntota oblicua. La verdecita es una asíntota horizontal. Perdón, vertical. X igual a -1 es una asíntota vertical. Profe, ¿cómo supiste? Y le digo, porque acuérdense que las candidatas a ser verticales son las que anulan el denominador. X más 1 da 0 cuando X sea -1. Porque esas son las candidatas a que sean límites infinitos. Y la gráfica, pues, digamos en rojo, vamos a decir que en rojo está la f de x igual a la fórmula que nosotros tenemos, que es 3x2 más 5x más 4 sobre x más 1. ¿Cierto? Esa sería la forma, digamos, técnica. Esta quedó muy fea, pero dejémosla así. Esa sería la forma técnica que nosotros tenemos para encontrar una asíntota horizontal. Sin embargo, tengo que también hacerles una observacioncita sobre este análisis. Resulta que a veces, pero solo a veces, voy a llevarme este pedacito de gráfica, me lo voy a llevar hasta 20 también, pues llevémonoslo así, aquí. Cortemos ese pedazo, pues que haga parte de nuestra ¿qué? De nuestra teoría. Gráficamente, me está abriendo los ojos. Gráficamente, pasó esto. Bueno, en la práctica también hay otra manera. En la práctica, si usted tiene, o sea, como para rematar ya pues como la parte de los límites, si usted tiene que hay una función f de x
igual a una función racional. O sea, eso sirve para cualquier función, no necesariamente una racional. Si hubiera asíntota oblicua, la forma de encontrarla sería pues de esa manera. Pero si en particular la función fuera racional, ¿racional qué significa? Que es una función que es cociente de dos polinomios. Y resultase que el grado de P de X es igual al grado, pongámosle pongámosle grado de una vez, pues, porque no sé la G qué puede significar. Grado de P de X sea igual al grado de Q de X más 1. Si eso pasa, entonces la asíntota horizontal siempre existe. La asíntota horizontal existe y es el resultado, bueno, mejor, el cociente de dividir P de X entre Q de X. ¿Por qué? Porque si el grado de arriba supera en 1 al de abajo, entonces la división que usted haga entre esos dos polinomios nos estarían dando lineal. Y esa función lineal que nos dé nos va a servir entonces de ¿cómo se llama esto? De asíntota. Es lo que está pasando. Por ejemplo, en el ejemplo, vamos a hacerlo aquí a lápiz. En el ejemplo que estuvo pasando, todavía no me puedo venir para acá. En el ejemplo que estuvo pasando, pues que cuando usted fue y mira, pues cuando usted lo hizo, resulta que la f de x, nuestra f de x, que era 3x a la 2 más 5x más 4 sobre x más 1, tiene la forma del p de x sobre q de x. Además, el grado de p de x es 2 y el grado de q de x es 1. ¿Qué significa? Pues que el grado del p de x es el grado del q de x más 1, ¿cierto? Entonces, como eso pasa, o sea, cumple como con la regla práctica, entonces usted dice, venga, vamos a dividir. Y yo le digo, dividamos. Se puede dividir en forma larga o se puede dividir en forma corta. La voy a hacer en forma larga por si de pronto el polinomio hubiera sido más grande. Acuérdense que para dividir usted me dice, divido esta x entre este 3x2. Al hacer la división le queda 3x. Hace la multiplicación 3x por x, 3x a la 2, más por más da más lo contrario menos. 3x por 1 nos da 3x, hago la operación contrario menos y hago la operación. Al hacer la operación aquí nos está quedando 2x más 4. Cuando usted vuelve y divide entre este 2x, aquí me queda más 2. Y vuelve y hace la operación, pues cierto. Al hacer la operación nos queda 2 por 2, 2x negativo, más por más da más, o sea, lo contrario es menos 2, y hago la operación y resulta que aquí me queda 2. Ahora, ¿quién es este? Este que es el cociente de dividir ese 3x más 2 sería la candidata a ser la asíntota oblicua. Entonces, eso es lo que va a pasar. Entonces, mire que uno dice, pues entonces yo me ahorro el proceso. Claro, si la función es racional, usted se puede ahorrar ese proceso que nosotros hicimos. Pero si la función no es racional, a usted le toca ir a hacer todo lo que hicimos. ¿Qué fue todo lo que hicimos? Todo lo que hicimos fue
dividir la f de x entre x para ver qué es lo que está pasando, y cuando encuentre, si es que encuentro, porque nadie me dice que voy a encontrar, cuando encuentre si es que encuentro la m, pues ya hago la f de x menos m de x para encontrar la b. Pero si fuera racional, con esta condición, usted divide y al hacer la división, pues usted encuentra que ese cociente lineal es la asíntota oblicua entonces de la función. Entonces uno dice, entonces no está tan difícil, ¿cierto? Eso es una cosa que era importante pues como recordarles, porque por ejemplo, cuando estemos haciendo gráficas, uno de las peticiones va a ser, vea, encuentre las asíntotas horizontales, verticales y oblicuas si hay. Entonces usted viene y me dice, las verticales ya me las enseñó la profe, las que dan límites infinitos. Las horizontales son los resultados de los límites en el infinito, y las oblicuas no me las enseñó. Y digo, a ver, acabo de enseñárselas, para que entonces quede también pues ahí dentro de la teoría, ¿cierto? Con esto termina uno como la parte básica de lo que son los límites. Ahora, pregunta. Cuéntenme si hay alguna inquietud. No. Listo. Entonces, si no hay inquietud. No, señora. Es que por ahora no. Nos toca hacer ejercicios a ver si de pronto se nos surgen preguntas, ¿cierto? Es lo que va pues como a pasar. Una vez nosotros generemos límites, entonces nosotros queremos trabajar derivadas. Pero las derivadas las vamos a trabajar con el problema de la recta tangente, ¿cierto? Vamos a ir trabajando derivadas o derivación, pues, derivación. Queremos trabajar, ¿no? Pongámosle derivadas que se escucha más bonito. A partir de hoy vamos a trabajar puras derivadas. Y para poder hacer la definición, vamos a trabajar lo que es el problema de la recta tangente. Entonces, problema de la recta tangente. De hecho, el problema de la recta tangente es el problema que nos está a nosotros introduciendo en este asunto de la derivación. ¿Por qué? Porque eso históricamente fue un gran asunto que como que ¿qué se dice? Como que los inquietó a los matemáticos durante mucho tiempo de cómo encontrar rectas tangentes. Vea, aprovechemos que estoy en Desmos. Cómo encontrar rectas tangentes en el ¿qué? Pues para cualesquiera función, ¿cierto? Por aquí hay unas rectas tangentes como para uno venir y decir, vea, por aquí me lo encontré. Yo dije, ay, para la clase de rectas tangentes me gustaría. Por aquí. ¿Qué es una recta tangente? Una recta tangente es, abramos esta gráfica, una recta tangente es una recta que usted a medida que la va corriendo, pues siempre toca a la gráfica alrededor del punto de interés, solo en ese punto. ¿Por qué le digo que alrededor? Porque puede suceder que por acá la esté tocando pues en otra parte. Incluso, dependiendo de dónde esté, pongámosla por aquí, como la pongo. Por aquí, por ejemplo, no, esta es aquí, por ejemplo. Esta, si yo acortara este pedacito y la pusiera más pequeña, pudiera suceder, bueno, aquí no funcionó porque esto es simplemente una curva sinusoidal que va trabajando. Pensé que cortaba por acá, pero pudiera suceder que corto en varias partes, pero lejos del punto de interés. Entonces, cuando uno está pensando en recta tangente es porque usted quiere encontrar la recta tangente a una curva en un punto dado. ¿Qué se supone que es esa recta tangente? Pues que alrededor del punto, este punto, no lo toque sino en una sola parte, ¿cierto? Alrededor del punto. Y si alguien me dice, venga, hagámosla grande, y lo voy haciéndola grande, ahí no se ve mucho, pero se supone que esta recta solo está tocando a la curva azul en ese punto. Eso es una recta tangente, listo. Entonces, profe, que cambié de punto, entonces cambié de recta, porque dependiendo del punto en el que usted se ubique, pues la recta va a estar ubicada.
Fíjense qué pasa en el punto más alto, que es una de las cosas que nosotros vamos a estar también estableciendo. En el punto más alto, que serían los extremos, una cosa que queremos es que, miren que esas rectas se vuelven horizontales. Entonces uno dice, ay, sí, ¿cómo es verdad que sí? Mira, esto es una recta tangente. ¿Qué hicieron estos chicos para poder establecer esa recta tangente? Esa recta tangente dijeron, bueno, si yo necesito ubicar esa recta tangente, una manera sería abordarla desde el límite. Y entonces pensaron en la recta secante. Y entonces uno dice, ¿qué es una recta secante? Hombre, si usted necesita que este punto, que digamos este punto se quede quieto, una recta secante sería venir y tratar, bueno, este ejemplo no me sirve porque estamos haciendo que esos dos puntos queden fijos. Se supone que esos dos puntos no van a quedar fijos en mi situación. Pero, no más para entender que la recta secante sería la recta que pasa por dos puntos. ¿Cuáles dos puntos? Uno los elige como quiera, ¿cierto? Entonces, el problema de la recta tangente es, dada una función, encontrar la recta tangente, ¿cierto? Dada una función, digamos, en minúscula, dada una función, no sé, cualquiera, y igual a f de x, el problema es hallar la recta tangente que pasa por el punto, y entonces el punto siempre va a ser obviamente un punto de la curva. Como es un punto de la curva, entonces en el punto A, f de A. Listo, ese es el problema. Vale. Para hallar la recta tangente, o sea, para hallar la recta, es necesario conocer la pendiente de dicha recta. ¿Por qué? Porque en geometría a nosotros nos enseñaron que en el plano, para conocer una recta, necesitábamos o dos puntos, que no los tengo porque solo tengo uno, o la pendiente de un punto. Entonces, como tengo un punto, pues me hace falta la pendiente. Y entonces usted me dice, bueno, vamos a suponer. Y yo le digo, listo, vamos a suponer. Hagamos una suposición. Supongamos que usted tiene la curva, una curva cualquiera. Y usted me dice cualquiera. Y digo, sí, cualquiera. Es más, pongámosla en negro. Pongamos en negro este eje un poquito más bajito. Digamos que aquí voy a tener en negro pues el otro eje. Vamos a suponer que entonces esto es el eje, ay, qué torcidita. Este es el eje de las y vamos a suponer que este es el eje de las X. Y vamos a poner cualquier curva. Entonces usted me dice, cualquiera. Y digo, sí, ponga ahí cualquier cosa. Supongamos que la curva está muy suavecita, pero supongamos que la curva es esta. Esto es y igual a f de x. Para efectos de visualización, supongamos que este punto azul es el punto A. Obviamente este sería el f de A, ¿cierto? Está como caído, pero supongamos. No me gustó que esté caído, ahorita se lo subo un poco, ¿cierto? Entonces usted me dice, ah, listo, profe, el punto azul es el punto de interés. Yo le digo, sí, el punto azul es el punto de interés. Está muy caídita esa imagen, la voy a subir un poquitico, pues como porque acuérdense que es horizontal totalmente. Supongamos pues que está la FDA, este es mi punto. Y resulta que yo necesito la recta tangente. Entonces usted viene y me dice, profe, la recta tangente. Digo, sí, usted necesita una rectica, que eso, vamos a ver si sí me da para moverla. Ah, se me movió mucho. Que una rectica que pase por el punto, digamos que ese punto se llame P, por darle un nombre, que pase por el punto P, pero que solo toque a la recta de igual a f de x en el punto P justamente.
Entonces, supongamos que eso es lo que está pasando de esa manera. Entonces, esto es P. Y digamos que esta es la recta tangente. ¿Listo? Es recta tangente. Esa recta tangente es la que nosotros queremos hallar. ¿Vale? Entonces, como esa es la que nosotros queremos hallar, entonces uno viene y le dicen, bueno, si eso es lo que usted quiere, lo que va a pasar es que vamos a tener una posibilidad de acercarnos a esta. ¿De qué manera nos vamos a acercar a esta? Entonces vienen y le dicen a usted, bueno, ponga desde P una recta que sea secante. Entonces uno dice, ¿una recta secante? Uno dice, sí, una recta secante. Puede ser secante para un lado o secante para el otro, puede ser. La voy a mover un poquitico porque puede ser, digamos así. O incluso, si usted quiere decirme, no, profe, venga, póngala para el otro lado, diga, bueno, para el otro lado, o sea, no importa para qué lado la ponga, o sea, sin pérdida de generalidad, lo único que yo estoy diciendo es que la recta azul es una recta secante. ¿Qué va a pasar con esa recta secante? Pues que esa recta secante simplemente va a pasar por otro punto, o sea, pero pongámosla del mismo color. A la que yo quiero cambiar es al punto. El color le quiero poner un punto. Aquí, por ejemplo, aquí hay un punto. Ah, ya sé por qué no me da. Porque yo no estoy teniendo el lápiz. El lápiz es este. Entonces esto es Q. Puede ser este o puede ser este Q. ¿Listo? ¿Qué pasa con ese Q? Con ese Q, pues pasa que sin importar si está a la derecha o a la izquierda, usted me puede decir que entre A y esta X hay una distancia H. Esa distancia puede ser H positiva o puede ser H negativa, o sea, no importa. De todas maneras vamos a poner A más H, pues, porque H puede ser positivo o negativo. H es cualquier cosa, tanto positivo como negativo, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Pues que entonces usted aquí tiene dos cosas claras. Primero, que el punto P es un punto de la curva y al ser un punto de la curva, pues va a ser del tipo F de A, perdón, A, F de A, ¿cierto? Y que este es lo que uno llama el punto de tangencia. Entonces ese es el punto de tangencia. Esa es la que yo quiero. Pero vamos a decir que PQ, cualquiera recta PQ, una de las que está por aquí arriba o por aquí abajo, pues no importa cuál pendiente, esta PQ es una recta secante, ¿cierto? Es una recta secante que pasa por P, una recta secante a F de X, ¿cierto? Es una recta secante a F de X. Entonces, eso es lo que tenemos claro. Además, sabemos que Q pues va a tener una coordenada, yo la puse A más H porque esa es la forma en que me quiero acercar, H, entonces obviamente F de A más H. ¿Por qué? Porque Q también es un punto de la curva. Entonces, si es un punto de la curva, pues tiene este tipo como de coordenadas, ¿cierto? Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Sigamos aquí en la exposición. Entonces, sabemos que la pendiente de la recta secante, que sería la pendiente de la recta que pasa por P y por Q, ¿cierto? Es más, no le pongamos esas rayitas ahí para que no tengamos que escribir el P y el Q tan pequeñitos. La pendiente de la recta que pasa por P y por Q, pues como ya tengo dos puntos, la regla dice, es que la Y puede ser de Q menos la Y de P sobre la X de Q sobre la X de P, ¿cierto? Eso es lo que dice la regla de la geometría, que cada vez que usted quiera la pendiente de una recta que pasa por dos puntos, pues que resto las Y sobre resto las X. Al hacer eso, entonces la pendiente de la recta secante
no es otra cosa que, entonces la y de q sería f de a más h menos f de a sobre a más h, que sería la x, menos la x de p, que es a. Es decir, la pendiente de la secante resultó ser, en este caso, f de a más h menos f de a sobre h. ¿Listo? Hasta ahí todos vamos claros. Entonces usted me dice, sí, vamos claros. Listo. ¿Para qué yo estoy estableciendo esta ecuación? ¿Para qué la estoy estableciendo? Porque resulta que con esa ecuación, llamémosla ecuación asterisco, con esa ecuación asterisco yo voy a hacer la labor de encontrar nuestra pendiente de la recta tangente, ¿cierto? Note que, y vamos a ver si es claro para ustedes, note que la pendiente de la recta tangente, digamos la m tan, que es la de acá, la que yo quiero encontrar esta pendiente, no la conozco, la m tan sería el límite cuando el punto Q se acerca al punto P de la pendiente de la recta PQ. Y usted me dice, ¿cómo? Y yo le digo, mire, si en esta recta yo empiezo a mover Q de tal manera que se acerque a P, esta recta PQ o esta otra, a medida que yo me acerque, se van volviendo cada vez más parecidas a la recta tangente. ¿Por qué? Porque si yo hago que el punto Q se acerque al punto P, entonces no sería secante, sino que sería tangente. Y usted me dice, ah, sí, tiene sentido, ¿cierto? Tiene sentido. ¿Qué significa que el punto Q se acerque al punto P? Eso lo que significa es que entonces H se está volviendo pequeñita. H, no importa si está a la derecha o a la izquierda, o sea, si es negativa o es positiva, H se está volviendo cada vez más cerquita de cero. Si H es cada vez más cerquita de cero, pues claro, el Q está a ser cada vez más cerquitica a P. Eso es lo que está pasando. Entonces usted me dice, ah, sí señora, si P se empieza a acercar, la H se empieza a volver chiquitica. Entonces, como eso se empieza a volver chiquitico, límite cuando H tiende a 0 de la función. Y la función es, o bueno, de la pendiente, y la pendiente es f de a más h menos f de a sobre h. ¿Listo? Eso es lo que está pasando. La pendiente de la recta tangente no es otra cosa que este límite. Entonces uno dice, bueno, por ahora quedo satisfecho, por ahora, pero espéreme un momento. Y entonces, ¿eso qué va a pasar? Y le digo yo, mira, como ese límite empieza a surgir no solo en este problema, sino en otros problemas, los matemáticos empiezan a decir, ese límite se vuelve como interesante. Vámonos a llevar esto para nuestro documento. Ese límite se empezó a volver interesante. Hombre, hay que darle un nombre. Hay que darle un nombre, porque si eso va a estar saliendo siempre, entonces a ese límite hay que darle un nombre. Y empiezan a decir, ve, ¿qué nombre le vamos a dar? Y resulta que pues en muchos aspectos encontraron que también por allá cuando estaban manejando razones de cambio, vuelven a encontrar ese mismo límite. Y entonces ahí es cuando dicen, vea, a ese límite nosotros lo vamos a llamar derivada. ¿Cierto? Entonces, ese límite empieza a surgir de muchas maneras. Y empieza usted a decir, profe, vení. ¿Y qué está pasando? Ah, bueno, yo ahí lo hice con H. Yo hice una de las definiciones.
También, vamos a hacer el también, puede ser esta. Esa sería la definición número 1. Digamos que esta es la posibilidad 1. Devolvámonos aquí un momentico en el Paint, y digamos que esta es la 1. Y entonces usted me dice, profe, ¿y si no fuera con X? Yo digo, perdón, si no fuera con H. Yo digo, no, si no fuera con H, funciona de la misma manera. Porque usted también pudiera haberme dicho que esa fórmula, a mí me gusta más esta que la definición más natural, pero también hubiera podido sacar la definición alternativa. Esta, vamos a decir esta, también hubiéramos podido sacar la definición alternativa. A esta, muchachos, la van a llamar derivada y a la otra también, porque son equivalentes. Entonces usted viene y me dice, profe, vení. Y entonces, ¿qué está pasando con la otra? Y yo le digo, a ver, la otra es que en lugar de decir que esta X se vuelve A más H, lo que están haciendo en esta otra es venir y decir, bueno, esta X es cualquiera. ¿Qué pasa con esta X? Que yo quiero que esa X se vuelva cada vez más cerquita a A, o sea, se vuelva cada vez más cercana a A. Si eso se vuelve cada vez más cercana a A, ¿qué va a pasar con la Q? Pues se va a volver cada vez más cerquita de P. Es decir, la pendiente de la recta PQ, si X se vuelve cerquita de a eso también se le conoce como la pendiente de la recta tangente. Cualquiera de las dos funcionan. ¿Por qué? Porque aquí lo que estamos haciendo es un cambio de variable. Si en lugar de decir X tiende a, hubiéramos dicho que H es X menos A, pues hubiéramos encontrado la otra definición, ¿cierto? Esta sería la definición alterna de lo que se conoce como la derivada, ¿cierto? Entonces uno dice, ay, sí, está fácil, o sea, eso es derivar, y digo, sí, o sea, a esa definición, que simplemente es cuestión de saberla ubicar, a esa definición se le llama, mire que aquí, por ejemplo, vuelven y surge con el cambio de variable. A mí me gusta más esta que la anterior. Con ese cambio de variable, a esta es a esta es la que se le llama derivada. Y usted viene y me dice, profe, derivada. Y yo le digo, sí, derivada. Esa es la definición de derivada. ¿Qué es la derivada? Pues el límite cuando cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. O sea, esa es la definición de derivada. Profe, vení. Y aquí están hablando también de velocidades. Y digo yo, sí. Lo que pasa es que en física, cuando están hablando de velocidades, están pensando en un movimiento rectilíneo primero, pues para que tengamos presente eso. ¿Qué hacen en física? En física vienen y le dicen a usted, mire, si S es la función posición, que es una función que depende del tiempo, entonces la velocidad promedio se define como el desplazamiento sobre el tiempo. O sea, eso es lo que dicen ustedes en física, ¿cierto? ¿Qué es el desplazamiento? El desplazamiento sería ir y poner la posición que hay de segunda, en este caso, en el A más H, menos la posición que hay inicialmente, en este caso, el F de A. Porque estamos pensando como si usted me estuviera diciendo que en el instante A usted se está ubicando aquí en este punto y que en el instante A más H usted se está ubicando en este otro punto. Entonces tengo diferencia de posiciones, sería desplazamiento. Cuando usted hace esto, a eso se le llama velocidad promedio. Pero los físicos entonces vienen y le dicen a uno, no, yo no quiero la velocidad promedio, o sea, yo no quiero la velocidad en el tiempo tal, sino que yo lo quiero instantáneo, la velocidad instantánea. Y entonces cuando a uno le dicen instantáneo, es porque entonces esta h no es cualquier cosa, sino que esta h tiende a 0. Cuando tiende a 0, a ellos, a esto le llaman velocidad o velocidad instantánea. Y miren que surge el mismo límite. Y uno dice, carajo, el límite que surgió por allá en el problema de las rectas tangentes también surge en el problema de las velocidades. Y no solo aquí, también por allá vuelve a aparecer en economía, que este límite vuelve a salir, porque eso es un cambio en ganancias, un cambio, dice cambio, razones de cambio, wow, ¿qué pasó ahí? Hombre,
ese límite surge y empiezan uno a decir, no, ese límite, insisto, ese límite hay que darle nombre. Y el nombre que le dan a ese límite es derivada. Derivada. Véale aquí la definición. Como surge de muchas maneras, entonces uno dice, vea, a este le vamos a dar el nombre de derivadas. Yo quiero saber si la derivada la vamos a colocar con esta definición, que es la verdadera, o la vamos a hacer alterna. Y usted dice, ¿cómo que alterna, profe? Yo le digo, acuérdese que la otra manera de sacar la pendiente fue de esta manera. Entonces, si usted en lugar de decir h tiende a 0, cuando estemos en varias variables, a este h se le llama delta de x o delta de y, bueno, ya lo que vaya a hacer. Si en lugar de la h usted quiere trabajar es con x igual a, entonces esta sería una definición alternativa. Esta es la verdadera definición y esta es la definición alternativa, ¿listo? Entonces dice, ay, profe, qué montón de información. Si ustedes quieren que esta fórmula aparezca en el documento, me dicen, y yo se los casi que copio y pego el libro, porque prácticamente eso es lo que va a pasar. Entonces, uno viene y dice, bueno, como resultó que ese límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a sobre h surge en muchos problemas o en muchas situaciones, no pongamos problemas porque eso de problemas suena como a maluco, surge en muchas situaciones, entonces se le da un nombre. Listo. El nombre aparece aquí entonces. Definición. El nombre que nosotros le vamos a dar a ese límite va a ser f' de a. Siempre y cuando, pues, siempre que este límite exista. Porque si no existe, pues ¿para qué le vamos a dar nombre? Siempre que ese límite exista. ¿Cierto? F' de A se llama derivada de F en A. Eso es lo que va a pasar. Obviamente, aquí hay que hacer una observación. Si usted no tiene un punto y usted me dice que f de x es una función continua, si f es una función continua, entonces yo puedo generalizar esto a cualesquiera x. Entonces, y aparece esta definición, la derivada de f de x es, mire que ya no digo en dónde, sino que simplemente digo en x, o sea, la derivada de f de x es, y entonces, ¿cuál es el único cambio? Que, y por eso es que a mí no me gusta la a, por cierto, a mí no me gusta x igual a mí me gusta es h, la derivada sería f de x más h menos f de x sobre h. Entonces uno dice, ay, venga, y esas derivadas las vamos a hacer, siempre con ese límite. Yo le digo, sí, al principio sí, después no. ¿Por qué no? Porque resulta que después uno lo que hace es propiedades. O sea, a partir de ese límite surgen una serie de propiedades que a uno le van a ayudar. Si yo conecto con los problemas, entonces al final, ¿qué va a pasar? Al final va a pasar que entonces la derivada, aunque ya le dimos nombre, la derivada de la función en A no es otra cosa que la pendiente de la recta tangente.
uy, profe, venga, hagamos ejercicios. Y yo le digo, claro, hay que hacer ejercicios, o sea, hay que ver ejemplos de cómo los trabajan. Por ejemplo, si el problema fuera cuestión de rectas tangentes, hagamos nosotros uno. Venga, hagamos uno de estos de aquí abajo. Si el problema fuera un problema de rectas tangentes, entonces a usted vienen y le dicen, encuentre la recta tangente en el punto tal, ¿cierto? Por ejemplo, este tercero. Halle la pendiente de la recta tangente a la parábola en el punto 1, 3, usando la definición 1 y usando la ecuación 2. La definición 1 es la que yo les estoy colocando, la 2 es la otra. Entonces usted me dice, encuentre la ecuación de la recta tangente y dibuje la parábola de la recta tangente. Como verificación, hago un acercamiento en el punto 1, 3 hasta que la parábola y la tangente sean indistinguibles. Eso puedes hacerlo con Desmos, por ejemplo. Entonces usted va y me dice, venga, vamos a trabajar las dos. Y yo le digo, no, si ustedes quieren, porque al principio, de todas maneras, nosotros hacemos una de las dos. O sea, de hecho, al principio hacemos ese ejercicio con un límite, pero después ya nunca más volvemos a considerar el límite, ¿cierto? Entonces usted va y me dice, ah, entonces no está tan difícil, pues. Porque si al principio lo hace y después ya no lo hace, pues no hay problema. Ok, vamos entonces a trabajar el problema de la pendiente. Entonces usted le dicen, halle la pendiente de la recta tangente a la parábola usando la definición 1. Entonces, a mí me quedó la 1, fue esta. Entonces vamos a decir solución. Y entonces la definición 1 dice que que la pendiente de la recta tangente es el límite cuando h tiende a 0 de la f de x más h menos f de... Ay, perdón. Perdón, no es general, es en A. F de A más H menos F de A sobre H. Esa es la definición. Entonces usted me dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Fíjense que aquí el dato son que la función es esa parábola, 4x menos x a la 2. Y que el punto de tangencia es 1, 3. ¿Qué significa esto? Pues que la A de nosotros es 1 y la F de A es 3. Eso es lo que estamos diciendo ahí. Entonces, si yo tengo esta definición, pues yo voy y digo, bueno, eso es lo mismo que tener límite cuando H tiende a 0D y a esta altura del partido, nosotros ya sabemos qué pasa con todo eso. Entonces dice, voy a colocar en la función, voy a colocar 1 más h menos la función en 1 sobre h. ¿Listo? ¿Qué es colocar la función en 1 más h? Colocar la función en 1 más h sería venir y decir, ¿dónde está la x? Pongo 1 más h. De ahí que nosotros hubiéramos estado como trabajando lo que tiene que ver con las compuestas. Profe, espéreme. F de x es 4x menos x a la 2, sí. Entonces, f de 1 más h sería 4 por 1 más h, sí. 4 por 1 más h. Menos la función, estoy reemplazando la x por h, o sea, menos 1 más h al cuadrado. Todo esto es la primera parte, menos la función en 1. La función en 1 ya dijimos que era 3. Entonces dice, ¿por qué? Yo, pues porque si la A es 1, la F de 1 es 3. Y si no, pues viene y reemplaza y le da igual. 4 por 1, 4 menos 1, 3, ¿cierto? Sobre H. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que cuando usted vaya a hacer la operación, al final, ¿qué deberá suceder? Usted hace digamos, pues, como la parte operativa que haya que realizar y todo lo que no sea H se cancela. Entonces viene y dice, veamos a ver si sí. 4 por 1, 4.
4 por h, 4h, menos 1 al cuadrado da 1, más 2 por 1 por h da 2h, con el signo menos que hay ahí cambia, más h a la 2, menos 3 sobre h. ¿Cierto? Al hacer la operación, usted va y me dice, bueno, ahí me queda, voy a organizar en h, ahí me queda h a la 2, me queda más 2h, y los números solo se cancelan. Este 4, este menos 1 y este menos 3 se cancelan sobre h. ¿Siempre tiene que pasar así? Y yo le digo, sí, jóvenes, siempre va a pasar así. Que lo que no sea h se debe cancelar. El límite cuando h tiende a 0 de saco factor común el h más 2 sobre h, se cancela la h, o sea que aquí tengo límite cuando h tiende a 0 de h más 2. ¿Quién es esto? Esto es 2. ¿Qué estoy diciendo? Que la pendiente de la recta tangente es 2. Profe, vení. Y si lo hacemos con la otra definición, y digo, si lo hacemos con la otra definición, funciona de la misma manera. ¿Cuál es la otra definición? La otra definición dice, cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a. O sea, esa es la otra definición. Que si quieren que aparezca, yo se las puedo colocar sin problema. Al profe, vení, veamos cuál es más difícil. Yo le digo, no, a mí me parece que en general eso es como lo mismo, pues porque son límites algebraicos todos. F de x era 4x menos x a la 2. F de a resultó ser 3 sobre x menos 1. Al final usted tiene que ir a hacer la operación. La operación sería entonces, organicémosla, y al organizarla usted viene y me dice, profe, ¿eso qué? Y yo digo, ¿eso qué? Da 0 sobre 0. 0 sobre 0, y como le da 0 sobre 0, usted tiene que ir a resolver el límite. El límite sería, por ejemplo, usted me dice, ¿cómo va a quedar, profe? Venga, pongamos x menos 1 porque usted nos enseñó ya. Si no les he enseñado, yo les recuerdo que si usted tiene un 0 sobre 0, es porque estas dos debe existir un factor aquí que se puede cancelar. ¿Qué significa eso? Que aquí entonces me va a aparecer un menos x y hay que tantear. Aquí va a haber un 3, ya la pregunta si es más o menos. Profe, más, ¿por qué? Porque tiene que dar menos 3. Y uno dice, ¡ay, qué tesos! Eso es lo que debería pasar. Ojo con la A. La A nuestra es un 1, pues ya sabemos que nuestra A es un 1. Entonces, x tiende a 1, x tiende a 1, x tiende a 1, ¿cierto? A ver, tantea a ver si es verdad. Menos x por x da menos x2. Menos 1 por menos x da más 1. Menos da más 1. Y x por 3 da 3x. 1 más 3 da 4. Muy bien. Y menos 1 por más 3 da menos 3. Profe, sí, le funciona. ¿Eso siempre funciona? Y digo, sí, en teoría, después de uno hacer muchas veces límites como estos, aprende los trucos. Cuando x vale 1, eso vale 2. Uy, nos dio lo mismo. Claro, nos tiene que dar lo mismo. Entonces, eso es lo que va a pasar. Si usted viene y me dice que cuál es la definición de derivada, la definición de derivada es esta, la de la h. ¿Cuál es la forma alternativa? Esta es la forma alternativa, ¿cierto? Listo. Usted va y me dice, listo, entonces ya tengo que la pendiente es 2. ¿Qué sigue? Encuentre la ecuación de la recta tangente. Una vez usted sabe que la pendiente es 2, hacer ecuación de recta tangente es hacer lo que usted aprendió en geometría. Usted sabe que la pendiente es 2 y que el punto de interés es 1,3. Profe, punto 1,3. Digo, pues sí, aquí lo dice. No dijeron, pues, el punto es 1,3. X vale 1, la f de x vale 3. Entonces, como usted tiene el punto, usted sabe una ecuación. Entonces, digo, usted viene y me dice, profe, yo sé. Digo, sí, usted sabe. Usted sabe la que se llama ecuación punto pendiente. ¿No se acuerda? Usted sabe eso.
La ecuación punto pendiente dice y menos la y de un punto igual a m por x menos la x del punto. El punto, mírelo acá, y la m, mírela aquí. Uno dice, ay, sí, profe, listo, haga eso. Entonces, la ecuación de la recta tangente sería y menos la y del punto que es 3, igual a la m que es 2, por x menos la x del punto que es 1. O sea que nos estaría quedando y igual a 2x menos 2 más 3, o sea que nos está quedando y igual a 2x más 1. Esta puede ser la ecuación, si la quieren del tipo mx más b como la que estábamos encontrando, o si usted la quiere general, pues ya dependerá de cómo usted se la pidan. Usted me dice, profe, 2x menos y más 1 igual a 0. Cualquiera de las dos son ecuaciones de la recta tangente. Ambas son la ecuación de la recta tangente. Lo que pasa es que la primera es punto pendiente intercepto y la otra sería general. ¿Que cuál le piden? No sé. Aquí en este momento nos están pidiendo cualquiera de las ecuaciones. Dice la ecuación de la recta, puede ser cualquiera. Profe, dibujé la parábola y la tangente. Y yo le digo, así, venga, verá, dibujemos. Otra vez por aquí en Desmos, habría que dibujar y igual a 4x menos x2 y habría que dibujar y igual a la que nos dio aquí a nosotros, 2x más 1. Por ejemplo, la voy a pensar en esta como para que en la ecuación se pueda trabajar. Entonces ustedes me dicen, venga, veamos pues. Venga, veamos pues. Y el veamos pues sería borremos todo, ¿cierto? Borremos todo y volvamos a hacer. Con razón, profe, que ahí decía F de A más H. Yo así. Espéreme otra vez. Se pillaron que aquí en la recta tangente, lo que pasa es que yo no les he dejado ver cosas. Se fijan que aquí en la recta tangente, en la pendiente de la recta secante aparece F de A más H menos F de A sobre H. O sea, eso no es gratuito. Que aparezca Y igual a menos M, X menos A más F de A, eso no es gratuito. ¿Por qué no es gratuito? Porque todo el tiempo estamos haciendo la H. Ojo, si yo, por ejemplo, ya que descubrí, porque yo no lo había descubierto, yo no le había analizado, sino que fue una cosa, si yo esta H empiezo a bajarla, es lo que yo quería hacer con la recta tangente, vean. Si esta H hago que se vuelva 0, entonces lo que está pasando es que esa recta tangente se vuelve secante. Que esa recta que era secante, se vuelve tangente. Vean. El punto Q se empieza a rotarlo. Ahí todo el tiempo nos estaba quedando igual porque era 2, porque aquí al principio en nuestro ejercicio estaba 2, pero si yo controlo la H de tal manera que se vuelva 0 por derecha o por izquierda, esa recta se vuelve 0. Profe, ¿por qué no pinta ahí nada? Le digo, no pinta nada porque están pintando en la recta con dos valores, están pintando es la recta que pase por este y por este. Si son dos que se vuelven uno, pues ahí no va a pintar nada porque se supone que no pedí que lo pintara, eso es lo que está pasando. Pero bueno, eso es lo que sucede. Bueno, pintemos ahora sí la nuestra. Y usted dice la nuestra. La nuestra es la parábola y igual a 4x, para que nos vamos. ¿Qué tiene que salir hoy? Tiene que salir hoy que usted sabe entonces la definición de derivada. Entonces, si a usted viene y le dicen, vea, use la definición de derivada para tal cosa, usted debería saberla hacer. Estamos ubicando el punto, vamos a ubicar el punto de coordenadas, aquí sería P igual, para que eso se pueda poner como P. P igual a 1,3, que es el punto de interés, que se pinte de forma oscura, pues para que realmente aparezca ahí. Yo quiero P oscuro, sí, lo quiero hecho, con etiqueta además, ¿ve? Bueno, fue justo de ese color. Y quiero la pendiente, pero no aquí. Quiero aquí. Y igual a que ponga la etiqueta para ver el punto. Y quiero, ¿qué quiero?
Ah, la recta. La recta fue 2x más 1. ¿Se acuerdan? Esa fue, entonces dice, ay, ve cómo queda de bonito. Claro, o sea, eso queda completamente establecido allí. El punto de tangencia, ese punto, ¿cómo hago para que se vuelva más oscuro? No sé. Deberíamos ponerlo como de negro o no sé qué color, como para que se vea más. Yo no veo eso casi. No, es que igual queda, es que queda resaltado. El punto es negro, pero el resalte es del colorcito que me estén resaltando, ¿no? Entonces dejémoslo azul. Mira que entonces usted viene y me dice, ay, sí, profe, ve, qué bonito. Sí, vea, eso quedó. Porque es que tiene que ser realmente, o sea, eso es teoría, eso es teórico, eso tiene que ser exacto. No puede suceder que por allá usted le esté dando algo que gráficamente no le resulte. Si gráficamente no le resulta, es porque está malo. Pongámoslo por aquí para que empecemos a sacarle cosas. Entonces, nuestro ejemplo fue por aquí. Entonces, va a ser la primera parte que le vamos a pasar, porque acuérdense que ustedes tienen que tener como como el respaldo, pues, como el ejercicio, pues, que le ejemplifica lo que uno les explica. Ahí les voy colocando el ejercicio. Entonces, este va a ser el otro. Está la continuación aquí debajo y ahí le va quedando. Preguntas hasta aquí, chicos. ¿Cómo vamos? ¿Es clara la definición de derivada? ¿Fue clara la definición de derivada o no? Y al final la gráfica, digamos que la gráfica fue esta. Esa profe, ¿cómo sabe qué cortar? Y yo, ¿cómo sé qué cortar? Porque soy la que la está poniendo, ¿cierto? Cuando uno sabe qué hace, no importa que no se vea, usted sabe que ahí está. Por eso es que ahí uno se da cuenta cuando usted no hace las cosas. Porque uno le pregunta, vení, ¿cómo se hace tal cosa? Y ustedes empiezan como a patinar. Empiezan a decir, bueno, ese le da a uno como la indicación de, ¿será que sí? ¿Será que sí? ¿Será que sí lo hizo? Por ejemplo, a usted le dicen, pero no lo voy a hacer. Encuentre la derivada de x a la 2 menos 8x más 9 en el número entonces le dicen en el número x igual a, pensé que aquí abajo está el número. ¿Qué quiere hacer? Quiere simplemente hacer la definición. ¿Cuál es la definición? Mire, límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a sobre h. O sea, no por el hecho de que estemos usando el límite, eso siempre tiene que ser pendiente, no. Un problema que se resuelve con ese límite es la tangente. Otro problema es la velocidad. Otro problema va a ser la razón de cambio. Al final, esta fórmula va a resultar en la derivada. Entonces, la derivada de la pendiente, la derivada de la velocidad, la derivada de la razón de cambio. La derivada tiene múltiples aplicaciones, ¿cierto? El concepto general es este. Y miren, muchachos, para que nos vamos, el problema se vuelve muy algebraico. F de A más H, reemplazo la X en A más H. F de A lo dejo en A. Hago la simplificación. Siempre que usted esté haciendo este tipo de límites, aquí siempre se le cancela lo que no tiene H. Siempre le queda solo cosas en H. Siempre. Bueno, cuando sean funciones trigonométricas, le queda ese límite especial, o sea que no le queda, pues sí le queda con H, pero límite especial. Al final usted cancela el H y mira qué va a pasar, 2x menos 8. ¿Qué vamos a hacer la próxima semana? La próxima semana necesitamos trabajar con ¿cómo se llama esto? Con derivadas. Entonces, como vamos a trabajar con derivadas, pues la idea es que nosotros la próxima semana tengamos, pues ya no que hacerlo con límites, sino que a partir de los límites mostremos que hay propiedades, que hay fórmulas. Y entonces ya ustedes puedan tener reglas de derivación. Yo espero la próxima semana estar haciendo reglas de derivación, que yo le diga, bueno, calcule la derivada de esa función cuadrática y que usted no me tenga que decir, profe, por definición, y yo, no, por propiedades. Esa misma cosa que la haga por propiedades, ¿cierto? ¿Qué necesito?
que tengan la mente abierta, porque entonces en esta semana o en esta asignatura usted aprende derivadas que necesita para cálculo 2, para cálculo 3, para ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Y es bueno que lo vayan aprendiendo desde ya. Sería bacano que usted reserve un espaciecito en su espacio de neuronas, en su cerebrito, para que entonces vaya recordando eso que a futuro lo va a necesitar. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Profe, sí, Cuéntame. tú vas a subir a la plataforma los archivos que has estado usando, como estos documentos de apoyo, como por ejemplo Los que estoy construyendo, sí, por ahí ahorita que estaban mandando correos, estaba mirando si yo había montado y resulta que los tengo sin archivos desde hace 2 semanas. sí, Ya les voy a montar ahorita en la tarde por a las 4:30 más o menos, les estoy subiendo en interactiva todos los archivos que les debo. Si el video de hoy se deja, ay, no hubo grabación hoy. Sí, bueno, ¿será que no grabé? Aquí dice que hay una grabación en curso. No sé. Si el video, si es verdad que hay video, porque ya ni me acuerdo. Si el video de hoy se deja montar, pues se los monto. Si no, les monto los videos que tenga establecidos. Bueno, sí, pero profe, sí, me di cuenta que no, que los tengo abandonados de hace 2 archivos. semanas más o menos. Acuérdense que por ahora no tenemos pendientes evaluaciones, pero sí es bueno que vayan repasando, que no se les acumule tener que recordar todas las fórmulas de derivación. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces dejémoslo acá. Sí, se estaba grabando. Detengamos la grabación y bueno, que tengan un resto de tarde feliz. Dios me los bendiga. Cuídense bastante. Hasta luego, profe, muchas gracias. Listo, profe, gracias. Chao, profe, muchas gracias. Hasta luego.